Estoy en prisión preventiva hace 11 años. En septiembre mi papá tiene su segundo infarto. Me despedí sin saber que era para siempre y no que era hasta el otro jueves. Se condena sin pruebas. Es un negocio monstruoso el que hay. Yo creo que la finalidad es que se mueran todos adentro. Yo siempre digo, a mí me lo llevaron bien y me lo devolvieron en un cajón. Nos arruinaron la vida. Es una venganza. Con la llegada de la democracia en diciembre de 1983, estas tres palabras comenzaron a tomar cada vez más fuerza y no era para menos. Los argentinos teníamos una gran necesidad de saber qué nos había pasado, qué había sido de miles de compatriotas y por sobre todas las cosas, que se hiciera justicia. Con el tiempo, esas palabras dejaron de representar su real significado y se fueron acomodando un relato falaz y a la medida de intereses que poco o nada tenían que ver con la preservación de la memoria, para no volver a repetir errores, con la verdad y con la búsqueda de justicia. En la década del 70 vivíamos una situación en todo el hemisferio sur, Iberoamérica, África, el sudeste asiático, derivado de las consecuencias graves de las guerras mundiales que abarcaron todo el siglo XX. Y a partir del 47, es decir, 2 años después de la terminación de la Segunda Guerra Mundial, con la declaración Truman, habida cuenta que Stalin no cumple los compromisos de los tratados de Potsdam y Yalta, se inicia una nueva guerra mundial. Y a esta se le llamó fría porque estaba la presencia del artefacto nuclear, de los arsenales químicos y bacteriológicos. El artefacto nuclear quedó para disuadir solamente. Se llegó a la elaboración de la doctrina de la mutua destrucción asegurada. Pero como estaba impedido ese camino, se extiende el espectro de conflicto a las formas más primitivas de la violencia, el terrorismo. Y en la década del 70 estábamos en el cenit de esa guerra mundial, absolutamente diferente a las dos anteriores, que estaba planteándose un conflicto de culturas, es decir, una forma de vivir. Las repúblicas imperiales que estaban inhibidas en el norte nuclearizado de emplear el artefacto nuclear o de agredir con los medios convencionales, pelearon su guerra fría como guerra caliente en el hemisferio sur. La Cámara Federal de lo Penal de la Nación se creó en el año 1971. Fue un diseño del ministro de Justicia, el doctor Jaime Perrió. Jaime Perrió había advertido que las fuerzas policiales y los juzgados federales, inconexos entre sí y desparramados por todo el país en donde se desarrollaban las actividades subversivas, estaban siendo superados ampliamente por la subversión y no eran eficaces. Entonces pensó en oponerles un organismo que tuviera el asiento o jurisdicción en todo el país. En realidad no nos tomó de sorpresa la disolución de la Cámara Federal, porque ya lo preveíamos allá en el mes de noviembre del año anterior. Tal como se daba el proceso político, era evidente que la victoria iba a corresponder a la fórmula Cámpora-Lima, que estaba secundada por un sector importante del terrorismo, y que era obvio que iban a tratar de poner en libertad a todas aquellas personas que habían sido objeto de condena por parte nuestra. Y por añadidura también se iba a disponer la disolución de la Cámara Federal, tal como ellos mismos lo habían adelantado. A partir de ese momento de la disolución de la Cámara Federal, se produce la libertad simultánea de todos los personajes de la subversión que vuelven a la calle.
y produjeron un promedio en 8 años de 10.800 hechos de terrorismo. Había un promedio en algunos lapsos de 3 hechos de terrorismo diarios. Yo lo he visto a Kirchner seleccionar esos jueces y yo lo he visto a Kirchner reunirse con ellos antes de ser designados. No me lo contó nadie, estuve en todas las reuniones. Y lo que Kirchner les decía es, ustedes están para actuar con total independencia, nunca los van a llamar de la Casa de Gobierno. Así era, ¿eh? Y no estoy mintiendo, vayan y pregunten a cualquier juez de la Corte. Entonces ahí fue donde yo le explico a Kirchner que la cosa juzgada es una cosa firme, que no se puede volver otra vez atrás. Se modifica la Constitución sin llamar a constituyente, incorporando pactos internacionales. En este caso se incorpora el pacto de la imprescriptibilidad de las leyes de lesa humanidad. Pero si esa ley, en el momento que pasaron todos estos hechos, no estaba incorporada en la Constitución, obviamente estoy poniendo la ley en forma retroactiva. Pero, o sea que la retroactividad me la aceptan cuando es perjudicial para el reo, pero no la aceptan cuando es beneficiosa para el reo. A mi criterio, no era necesario hacer cambios en la Corte Suprema. De hecho, los cambios fueron muy aplaudidos porque decían se terminó con la mayoría automática, pero la verdad es que fue hecho mediante un proceso que nunca se había visto en la Argentina. Siempre, hasta en los gobiernos de facto, se le permite o se le permitió a los ministros de la Corte renunciar o plantearle alguna disidencia frente a frente. Jamás se los presionó con llevarlos públicamente al escarnio del juicio político, como hicieron el gobierno kirchnerista a través del senador Falú, haciéndole un escrache público a los jueces y acusándolos nada más que por los fallos que habían dictado. La gente los aplaudió, pero nosotros que trabajamos en la justicia federal nos dimos cuenta que era una bajada de línea completa para toda la justicia federal, en especial la justicia federal penal. Ninguna cárcel argentina cuenta con una infraestructura seria para atender casos gerontológicos y más casos de estrés agudos o crónicos. En los casos de lesa humanidad, lo que pasa es que son gente que muchos de ellos están sometidos a proceso, no tienen condena, ven que otros de iguales en delitos no lesa salen tranquilamente excarcelados y esto los mantienen pese a que hay una ley clara y precisa que dice que a los 70 años se los puede sacar. Estoy en prisión preventiva hace 11 años. Lo que dice el juez Rafecas en su auto de procesamiento es que si bien él estaba destinado en ese lugar y si no participó, tuvo que haber visto, y si no vio, tuvo que haber escuchado, y si no escuchó, algo tuvo que haber sabido. Lo detienen acá en Buenos Aires, acá a la vuelta de mi casa. Ahí se lo llevaron a tribunales en La Valle. Ahí pasó la primera noche. Papá tenía 71 años. Pasó la noche ahí en una celda sin un colchón, sin una silla, una celda mugrienta. Que una persona de 71 años no puede pasar una noche ahí. Además, las cárceles argentinas están para este tipo de detenidos ubicadas en general lejos de las viviendas o de los domicilios familiares, lo cual dificulta el contacto de las personas mayores con sus familias, factor fundamental para tener en cuenta a la hora de poder considerar que tengan una vida digna. Pasa el camión a buscarlos a todos, los que tengan que hacerse atender en distintos lugares. Los pasan a buscar a las 4 de la mañana, de Marcos Paz van a Ezeiza, de Ezeiza van a todos los domiciliarios y luego llegan a las 8 de la mañana a Devoto, donde hacen traslado de camión y vuelven otra vez a hacer toda la recorrida. O sea, los dejan a uno en un hospital, otro en otro consultorio, hasta que por último llegan a Ezeiza. Cuando llegan a Ezeiza, desde las 4 de la mañana, que estuvieron sin agua, sin comida, sin nada, llegan a Ezeiza a las más o menos 5 de la tarde
Y el médico que lo tenía que haber atendido ya no está. Fueron 5 veces que lo llevaron de esa manera. Hemos sufrido agresiones por parte de las organizaciones de derechos humanos, que de derechos humanos tienen muy poco porque siempre fueron agresivos, violentos. Eso nos daba la pauta de que no estábamos ante una situación normal. Es un negocio monstruoso el que hay. La militancia en las organizaciones del peronismo revolucionario, la UES, Montoneros, FAP, Sacerdotes por el Tercer Mundo y FAL, la tradición guevarista del PRT, Ejército Revolucionario del Pueblo, y las tradiciones socialistas y comunistas. Acá hay una falla de nuestra clase política en el sentido de no haber ofrecido a los jóvenes una épica que le pusiera los ojos en la frente y les quitara los ojos de la nuca. Tenemos jóvenes que hablan como viejos, jóvenes que te hablan sobre la revolución, jóvenes que te hablan sobre las conquistas sociales y ese tipo de cuestiones, mientras tenemos otros países donde los jóvenes están hablando sobre la robótica, sobre cómo mejorar el día a día efectivo de cada país y venden menos humo.